Corre sobre el costado izquierdo Estigarribia. Acelera y va. Le gana De la Cruz. Sigue el Chelo. Espera Villalba. Sigue el Chelo. Espera Villalba. El rebate. ¡Gol! Aranda en contra. Autogol de Aranda. Terrible el remate. Definido como si fuese un delantero. Está Rodrigo López. Por ahí García. Por ahí Camacho también. Se mete Julio Cáceres. El córner del Pirú. El golpe de cabeza. ¡Gol! Rodrigo López, el córner del Pirú Contreras con Roja. Entró Rodrigo López y se anticipó allí a su marca. Conecta un cabezazo espléndido. Nada que hacer Anthony. Esa pelota pica y se estrella contra la red del arco azulgrana. Lo empata Guaraní. Lo empata Hernán Rodrigo López. Está salvando el invicto de Garnero Rodrigo con este cabezazo. Guaraní 1, Cerro Porteño 1. Cerro 1, Guaraní 1 aquí en el Defensor del Chaco. Aranda para meter la pelota contra la área. Espera Epifanio García. Espera Rodrigo López. Lanzó con fuerza Aranda. Va García. La peinó. Le quedó a Rodrigo. Rodrigo tiró. ¡Gol! Guaraní, volvió a aparecer Hernán Rodrigo López, lo da vuelta a Guaraní para alimentar el sueño de escaparse al frente de la clasificación del campeonato, pensando en el título, en la copa. Está metiendo un triunfo gravitante. Gran acción de Hernán Rodrigo López para proteger esa pelota impulsada de un saque lateral. La desvió García y allí Rodrigo con paciencia para después colocarle esa pelota por encima a Anthony Silva. La definición de uno que sabe en el área. Apareció Rodrigo López en toda su dimensión goleadora. Guaraní pasa a ganarle a Cerro Porteño 2-1. Coloca la pelota De la Cruz. Está en el área García. Cardoso también por allí para atropellar Julio Cáceres. Esta vez se quedó Cabral. Córner de La Cruz, pasado para Julio Cáceres. La devolvió al medio. Solo García. ¡Gol! Epifanio García de cabeza, córner pasado, el capitán Julio Cáceres la mete al medio y allí atropella Epifanio García, el Cerro Porteño, para meter ese cabezazo que complica a Anthony Silva. La pelota se mete en la portería. Guaraní asegura el triunfo. Un gran sábado para Guaraní porque perdió Olimpia, porque Guaraní le gana a Cerro Porteño. Y el equipo de Garnero pasa a sacar 4 de ventaja al frente de la clasificación del campeonato.